Jesús y Ernesto por el Che Guevara, para que te quede claro. ¿Qué digo? Y sinceramente, yo creo que lo que la gente no entiende, quizá o no lo tiene tan claro, es lo que representa el Che Guevara. Sabemos pues que fue un guerrillero que luchó en la Revolución Cubana, que murió en Bolivia. Pero ante todo, el Che Guevara es un hombre honrado. Yo he conocido enemigos del Che, personas que lo odian. Sin embargo, no ha habido una sola persona que me diga que el Che era un hombre que buscaba los privilegios para sí. Era, durante su época como ministro, en algún momento le estaba diciendo, decía, Che, yo no sé por qué la gente se queja tanto. A mi familia y a mí nos alcanza perfectamente con la ración. Entonces le dijeron, no, bueno, usted es ministro, usted tiene una ración mayor de los demás. Y dice, ¿cómo? Pues él se aseguró que le dieran exactamente la misma ración que a todos los demás. Era una persona que le chocaban los lambiscones. En alguna ocasión un tipo queriendo quedar bien con él le volvió las botas y lo agarró a patadas por guataca. Y hacía que su mujer llevara a sus hijos no en el chofer oficial, sino en el camión como cualquier otro cubano. Él mismo se reduce el sueldo, vive como cualquier otro cubano, hace lo que llaman el trabajo voluntario y sobre todo propone un hombre nuevo, una persona que no está orientada por el interés material, sino por un sentido de revolución social. Yo creo que eso es lo que quiere Andrés Manuel, buscar un nuevo tipo de ser humano, alguien que quiere aportar a la sociedad, más que enriquecerse. Estamos envilecidos de tanta corrupción, de tanto odio, de tanto robo. Y esta corrupción, pues, es generalizada a todos los niveles. Entonces el Che representa esta honestidad, esta valentía, y lo manifiesta en todos los aspectos de su vida. Cuando era líder guerrillero, pues era frecuente que llegaran a alguna hacienda o algún lugar, y pues luego los dueños de la hacienda pues querían acercarse al jefe, ¿verdad? Y entonces en una ocasión lo invitaron a cenar, y entonces preguntó el Che, bueno, ¿y hay para todos? ¿Para todos los que venían con él? Dijo, no, bueno, esto es nada más para usted, no alcanza para todos. Y le dijo el Che, pues sí, es que yo sí sé cómo alcanza para todos. Entonces agarró el platón que le iban a dar a él y lo mezcló con el barril que le van a dar a los demás soldados. Ya ve cómo alcanza para todos. Y así, ¿no? Siempre vemos en su vida este rechazo a darse a sí mismo un trato distinto a los otros, este constante predicar con el ejemplo, este tratar de ser lo que dice, ¿no? Esta igualdad entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces, en ese sentido, entiendo perfectamente a lo que se refiere Andrés Manuel López Obrador al ponerle a uno de sus hijos Ernesto. Y en su idea de un país más honrado y más honesto, donde los dineros no se desperdicien y se los roben, y donde la gente pueda tener una vida mejor. Antes de que mataran a Che, ahí en Bolivia, lo tenían acorralado, ¿no? los agentes de la CIA, con instrucciones de que no le dispararan en la cara para poder decir que lo habían matado en combate. Y entonces le preguntan, ¿es usted argentino o cubano? ¿Es usted argentino o cubano? Y entonces la respuesta de Che, soy argentino y cubano, y ecuatoriano y mexicano y boliviano. O sea, el Che es quizá el mayor ejemplo contemporáneo de un ser latinoamericano, un hombre que viajó por toda América Latina, que la recorrió a pie, que la aprendió de memoria.
Y bueno, decía a ustedes que Paz es una persona que cree en la democracia, que está en contra de la lucha armada, y que busca, digamos, que sea la democracia y el diálogo lo que transforme a la sociedad. A Che Guevara le toca vivir en un mundo sin esperanza, donde América Latina estaba gobernada casi en su totalidad por tiranos. Tenían podría al odioso Trujillo en la República Dominicana, un hombre tan cruel que violaba a las hijas de sus ministros, entre otras muchas cosas. Y así en Cuba, otro tirano de cuarta, ¿no? Batista. En Nicaragua, los Somoza, una familia infame. Y todas estas familias, todas estas oligarquías, aliadas con los intereses norteamericanos, respaldadas por ejércitos igualmente corruptos. Mientras el pueblo sufriendo, explotado, robado, el Che recorre América y ve esta realidad. Y en algún momento él se había planteado la idea de ser un médico revolucionario. Pero después digo, bueno, para que yo pueda ser un médico revolucionario, lo primero que tiene que ver revolución. O sea, si dejamos las cosas como están, pues las cosas no van a cambiar, porque siempre vamos a perder. Después le toca estar en Guatemala en 1954, donde hay un presidente democrático, Jacobo Arbenz, que trata de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Guatemala era un país pues prácticamente gobernado por la United Fruit Company, que era dueño de todos los terrenos, de los ferrocarriles, y que además no pagaba impuestos. Y era imposible lograr una mejor vida para los guatemaltecos porque la United Fruit Company se oponía a cualquier mejora en su vida y en sus sueldos. Y entonces llega Arbenz y trata de manera democrática, cambiar las cosas, y deja la prensa, deja el ejército, y pues lo que le ocurre a Arbenz pues es un golpe militar, un castillo armado de roca, y así en toda América Latina, y el Che ve todo esto. Entonces, mucha de su conducta, de su estrategia, de su visión del mundo, está informada no por libros necesariamente, o no por clases o por cuestiones intelectual, sino por la vida misma, el recorrer aquí América Latina, el ver en ojos propios la injusticia y la explotación, y tratar de cambiar esa injusticia y esa explotación. Ahora, fíjese, que lo mataron al Che, trataron de desaparecerlo. Primero lo recibieron muerto para que la gente se diera cuenta que en efecto estaba muerto. Y entonces, de una forma muy extraña, el cadáver del Che abrió los ojos y entonces parecía vivo. Rápidamente lo desaparecieron, le cortaron las manos para que les quitaran sus huellas dactilares, y después pensaron que lo habían desaparecido, que lo habían enterrado en una tumba desconocida. Recientemente encontraron sus restos. Pensaron que ya con eso habían acabado con el Che. Sin embargo, pues la imagen del Che, esta fotografía de Porla, es una de las fotografías más difundidas en el mundo. Creo que es la más difundida en el mundo. La imagen del Che pues ha renacido en jóvenes y no tan jóvenes de todo el mundo. Personas que a lo mejor no conocen bien su vida, pero que de alguna forma saben lo que representa el Che y lo usan como parte de su identidad y de su vida. Entonces, esta conferencia es un intento de darles a ustedes los datos esenciales de su vida, con el ánimo de que después cada uno pueda leer o estudiar más, si así lo desean. El Che
Che Guevara nació en Argentina, en Rosario, el 14 de junio de 1928. En alguna ocasión me hicieron una carta astral, pues la carta astral decía que iba a ser un hombre completamente tranquilo. Entonces me enseñaron a la mamá, ¿no? Y dicen que la mamá se rió, porque en realidad el Che había nacido un mes antes, pero ya ven cómo pasa con los matrimonios, ¿no? Que como dicen, se comen la torta antes. Y entonces le cambiaron un poco la fecha para asegurar que habían dado los 9 meses después del matrimonio. El caso es que John D. Anderson, el biógrafo de Che, asegura que Che es quizá la única persona en el mundo que tiene los dos, el acta de nacimiento y el acta de muerte falsificada. La figura esencial en la niñez de Che, y yo diría en buena parte de su vida, no toda su vida, es la madre, Celia de la Serna. Celia de la Serna era una mujer de origen aristocrático, uno de sus ancestros había sido virrey, el padre embajador, el abuelo hacendado. El padre era un hombre también rico, un hombre que era muy aventurero. Y los descendientes, fíjense, los antepasados, tanto de ella como de él, el padre de la madre, habían participado en la fiebre del oro en California. Entonces en la casa del Che siempre se hablaba de viajes y de aventuras. Algo, ¿no? Y después la madre le lee constantemente y el niño es un niño enfermo y descubre que tiene asma, una asma muy seria que le impide llevar pues, una vida normal. De hecho, el Che no puede ir a la escuela sino hasta los 9 años. Y pues, y sin embargo, la madre que usaba pantalones, fumaba, era ferozmente anticlerical, le gustaba leer filosofía, ficción, desde luego, una gente que apoyó a la República Española. Y bueno, ella trataba de que cuando el resto no tuviera asma, hiciera la mayor cantidad de deporte. Y de hecho, quería que el niño nunca se sintiera menos. Y lo escribía. Y de hecho, él se juega rugby y participa en deportes. Y lleva una vida lo más normal posible. Ahora, el padre tenía una cámara de cine, para hacer carrera entonces. Entonces vamos a mostrarles, en función del aparato, una breve imagen de una película donde vemos al Che de niño jineteando un perro. Fundamental en su vida. Cuando lee a Julio Verne y todos estos viajes, después a Verlaine, a Larmea Solá, a Faulkner, a Steiner, a Martín Fierro. O sea, si quieren ustedes educar bien a sus hijos cuando los tengan, revisen a doña Celia, la maravillosa forma que llegó a Che Guevara. Eventualmente era obligatorio llevar a los niños argentinos a la escuela. El Che siempre ha sido así, pues, muy justo en algunas cosas y muy salvaje en otras. Entonces constantemente lo castigaban en la escuela y le daban de largadas. Hasta que un día aprendió a meterse un tabique en las pompas. Y cuando la maestra le quiso dar,
se dio. Y después siempre esta idea de sobreponerse al peligro, quizás por la misma limitación de Che, pues era de los que hacían cosas difíciles, escalaba, en fin, buscaba toda clase de retos, al mismo tiempo que tenía toda una visión cultural. Él trata de hacer un diccionario filosófico de 165 páginas, estuvo donde juntaba conceptos que a él le interesaban. Y desde luego los viajes. El Che, muy joven, se consigue una bicicleta y se avienta todo un recorrido por Argentina. Es su primer gran viaje. Actualmente lleva la bicicleta reparada y cuando se enteran que había recorrido toda Argentina, le dicen, oye, y le podemos hacer un anuncio y le reparamos gratis la bicicleta, y el Che acepta. Y este es el retrato del Che con su bicicleta. Yo le recomiendo mucho una película que se llama Diarios de Motocicleta, donde habla de toda esta primera etapa de la vida de Che Guevara. Entonces, con su amigo Alberto Granados, aquí ven al Che, se deciden hacer un viaje por toda América y utilizan una motocicleta del padre que se llamaba La Poderosa, que resultó no ser tan poderosa porque pues, se les descompone, no acaban de aventón. Pero pues aquí ven ustedes a Alberto Granados y a Che en esta motocicleta, en la cual pues, deberían recorrer toda América. El Che está enamorado de una muchacha aristocrática, hija de una familia riquísima, y la conquista regalándole un perrito. Y le pide que se case con él y que todos vayan a recorrer América. Pero bueno, eventualmente el padre de Chichinga pues, le molesta pues, que este vagabundo esté pretendiendo a su hija. Aquí ven ustedes a la bella novia de Che Guevara. Y el Che sigue en este recorrido por América Latina, en donde virtualmente él está estudiando para medicina, donde recorre toda América, los desiertos, de todas estas condiciones que siempre se repiten: explotación, miseria, pobreza. Aquí ven ustedes un artículo que surgió allí en esa época, donde habla de dos expertos argentinos en leprosos, recorren Sudamérica. El Che se especializa en ayudar a los leprosos. Lo que ven ustedes distintas imágenes de toda esta América que recorren. Finalmente llegan al leprosario. Y el Che en algún momento, fíjense, está hablando con una muchacha que tiene lepra en la espalda, pero adelante se ve perfectamente, muy bella la muchacha. Y entonces la muchacha le dice al Che que ya no tiene lepra. Y entonces Alberto, para demostrar que sí tiene, le mete una aguja en la espalda. O sea, la gente cuando tiene lepra se le muere la piel. Y entonces le entierra una aguja a la muchacha y la muchacha reacciona. Y entonces dice que Che se enojó así tantísimo que cuando se salió la muchacha, estaba furioso. Dice, ¿cómo te atreves a humillar a una gente así? ¿Cómo te atreves a ponerle en evidencia? ¿No? O sea, te molestaba muchísimo cualquier tipo de injusticia. Toda la relación con los leprosos es algo de veras conmovedor. O sea, la forma en que los abrazan a los leprosos. La última fiesta que le dan, le tocan música a los leprosos. Hay algunos que no tienen dedos, otros que no tienen medio rostro. Es la gente que está olvidada del mundo, ¿no? Encerradas en el centro. Y les regalan los leprosos, les hacen a Che y a su amigo una balsa que la llaman el mambotango. Y la idea es que se fueran en esa balsa por las Amazonas. Entonces así se despiden.
es algo muy hermoso, que de alguna forma anticipa la actitud social que el Che tendría en la vida. Bueno, la balsa es un desastre, está a punto de naufragar y la tienen que dejar ir. El Granado se va a Venezuela, el Che regresa a Argentina y se enfrenta a otro reto terrible, el reto académico. Les decía a ustedes que el Che quería ser médico, estaba estudiando medicina. Y entonces, pues en Argentina, para poder graduarse de médico, se necesitan pues, pasar, no sé, algo así como 16 exámenes. Tú tienes que ganar por oposición para que seas médico. Al Che le faltaban algo así como 14 exámenes. Y entonces, con la misma intensidad que había todo en su vida, se pone a estudiar furiosamente. Él en un principio quería ser ingeniero, pero le toca cuidar a su abuela y está con ella hasta que muere. Entonces quiere cambiar su carrera para ser médico. Y entonces, en una odisea, ¿no? Él presenta 3 exámenes, los pasa, pero al mismo tiempo quiere ser investigador. Entonces está estudiando cuestiones alérgicas y tratando con tejidos muy enfermos. Entonces se enferma gravísimo desde el hospital. Pues desde el hospital estudia, se escapa del hospital y presenta otros 9 exámenes, los pasa y después enfrenta el final. Se gradúa. Cuando él llega, dice que se está muriendo Evita. Aquí ven ustedes a Che Guevara como médico. Y llega un momento en que le habla al padre, ¿no? Y le dice, te habla el doctor Ernesto Guevara. Y entonces el padre piensa que ahora sí, ya él se va a sentar cabeza, ¿no? Ahora sí ya él va a conseguir su trabajo normal, a trabajar en algún hospital. Pero no es así. El Che se lanza a otro viaje. Cuando lo despide, la madre siente que ya no va a volver a regresar. Esa intuición. Y entonces aquí vemos al Che en este viaje que lo lleva a Guatemala. Entonces aquí es donde ocurre pues, todo el drama de Arbenz. En Guatemala pues, están concentrados todos los revolucionarios ahí de la época. Él conoce a Hilda Gadea. Hilda Gadea, que es una muchacha guatemalteca, que de alguna forma, el Che hasta entonces no tenía realmente un pensamiento político. Era más bien, había estudiado ciencia y literatura, pero Hilda lo introduce al pensamiento de Mao, de Lenin, y tiene un hijo con Hilda. Y después, pues se viene lo que les decía al principio de la conferencia. Como Arbenz trata de ser un presidente democrático. Permite a la prensa reaccionaria que lo insulte, que lo golpee, no se mete con el ejército, es respetuoso de todas las instituciones. Y entonces, pues el resultado es que pues, lo derrotan. Arbenz le dan un golpe militar y instalan un régimen terrible. Guatemala ha sufrido muchísimo con una dictadura militar tras otra. Instalan grupos paramilitares como los caiviles. Fíjense, mucho del narcotráfico mexicano se ha nutrido desde toda esta serie de asesinos que contrataban los gobiernos militares mexicanos. Y entonces, pues es una cosa terrible. Se tienen que refugiar en las embajadas.
finalmente el Che logra escaparse y reaparecer en México, en la Ciudad de México. Fíjense que algo que no les enseñaron en la película hollywoodense de Frida Kahlo, Frida muere, el último acto de Frida es precisamente protestar contra la dictadura militar, el golpe militar en Guatemala. Aquí ven ustedes a Frida con esta gran pancarta, con una paloma por la paz. Entonces, bueno, él había conocido en Guatemala algunos compañeros cubanos, sobre todo Antonio Nico López. Entonces, él los presenta con estos jóvenes exiliados, encabezados por un estudiante de Derecho llamado Fidel Castro. Los muchachos cubanos después habían participado en un asalto al cuartel Moncada y pues a la mayor parte los habían matado, a Fidel lo habían arrestado, pues se había defendido y había logrado el exilio. La conexión del Che y de Fidel es inmediata. Dicen que el Che le hizo una pregunta y Fidel le contestó una respuesta de 4 horas. Sí. De cierta forma, pues eran personalidades muy diferentes. El Che asmático, que venía pues de una familia pues, muy culta, ¿no? Muy venida menos, pero con cierta tradición cultural, aristocrática. Fidel pues, viene de una hacienda. Su padre había sido un soldado español y tenían una hacienda grande, estaba acostumbrado pues a regir la vida con una enorme seguridad en sí mismo. Una persona que podía convencerte ante todas con toda la presencia, un extraordinario orador. Y el Che, bueno, tiene a su hija, directamente con su hija en México, se mantiene tomando fotos, ¿no? Ahí en Chapultepec. Y a pesar de tener asma, pues él participa en el entrenamiento de estos muchachos cubanos que quieren empezar a liberar Cuba. Se sube a los volcanes ahí en México, aprende prácticas de tiro y después los arresta el gobierno mexicano y los meten a la cárcel. Pareciera que ahí se iba a acabar todo, porque encima el Che se declara comunista y se los dicen. Hay una relación muy ambigua ahí con un hombre que sería después, sería uno de los policías secretos de México más importantes, Gutiérrez Barrios, que de alguna forma establece cierto rapport con los revolucionarios, ¿no? Les atraen, les simpatizan, pero el que realmente los salva es el general Lázaro Cárdenas, que interviene directamente y logra que se liberen los muchachos. Y ellos se van al Golfo y consiguen un yate que se llama el Granma. Granma es abuela en inglés. Y pues se suben al Granma. Se supone que es una expedición secreta, ¿no? Van ahí, pero todo les sale mal. O sea, el yate va sobrecargado y todos saben que van a llegar. Están totalmente la información, la conocen. Entonces Batista moviliza todas sus guardias navieras. Habían previsto que todos los movimientos urbanos, interpretados por Frank País, hicieran una revolución ahí entrando, y que eso distrajera a las fuerzas de Batista, pero como van tan cargados de gente, está el mar tan picado, llegan tarde, luego ya están por llegar y se cae uno de los muchachos al mar, y ya cuando lo sacan, tienen que entrar a Cuba en pleno día, y donde los está esperando Batista con tanques, con el ejército. Es una verdadera masacre.
de todos los combatientes, pues matan a casi todos. Sobreviven 12. Batista pues, se proclama vencedor, y cuando se entera que estos 12 muchachos que han sobrevivido se están internando en la Sierra Maestra, dice, pues de allí no sale nadie. Es una de las sierras más difíciles, uno de los terrenos más imposibles, ¿no? Dicen que la primera reacción de Fidel es, al ver que han sobrevivido 12, es ya ganamos la guerra. Y la vocación de Che también se decide ahí. Él iba en la instrucción como médico, pero dice que en medio de esta balacera, donde ve a su amigo Nico, que lo matan allí, entonces tiene delante de sí una caja de balas y una caja de bencinas. Y no puede llevar las dos, tiene que escoger una de las dos. Entonces escoge la caja de balas. Y fíjese, hay una carta maravillosa que escribe el Che a sus padres, a su madre, cuando están en el Granma, hacia Cuba. Le dice, fíjate, ahora viene lo bravo, viejo. Lo que nunca he rehuido y siempre me ha gustado. El cielo no se ha puesto negro, las constelaciones no se han dislocado, ni ha habido inundaciones o huracanes demasiado insolentes. Los signos son buenos, auguran victoria, pero si se equivocaran, y al fin hasta los dioses se equivocan, creo podré decir, como un poeta que no conoces, solo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Se besa de nuevo con todo el cariño de una despedida que se resiste a ser total, tu hijo Ernesto. Si para una persona normal estar en la Sierra Maestra es un reto, para el Che era algo casi imposible. O sea, el asma se agrava en las condiciones de humedad que existían en la sierra. Y sin embargo, el Che, que pues, el único lujo es el mate. El mate es un té argentino. Si no lo han probado, pruébenlo, es una maravilla. Entonces, el Che ahora desarrolla también una afición también terrible para un asmático, que es un mar puro, pero dice que le ayuda a descansar los mosquitos. Y pues empieza a desplegar grandes habilidades como organizador. Hace clubes de ajedrez, es un gran jugador de ajedrez, le gusta mucho las matemáticas, un lector voraz, pero también empieza a hacer pequeñas fábricas de cachuchas, intentan hacer bombas, que son un desastre. Hay una que le llaman Sputnik, que era bastante inefectiva, pero hacía mucho ruido. Incluso funda una estación de radio rebelde, y empiezan a transmitir desde la sierra. Y voy a compartir con ustedes un cuento muy raro, que es la primera entrevista de Che Guevara como guerrillero. Digamos. Resiste, ¿no? la guerrilla y se empieza a nutrir. Esta es una de mis favoritas, se llama La Bella Combatiente. Se empiezan a sumarse muchas personas de toda Cuba
clases, inclusive personas de la clase trabajadora, pero también de las clases medias. Y en un movimiento de una enorme audacia, los revolucionarios cubanos deciden no solamente quedarse en la sierra, sino invadir Cuba. Entonces arman dos columnas, una encabezada por el Che Guevara y la otra por Camilo Cienfuegos. Pero van a pie, muchas veces descalzos, sufriendo toda clase de problemas, de mazmorras, de infecciones, con un ejército 1000 veces superior a ellos en armamento, en todo esto. Entonces, esta invasión al resto de Cuba llega el momento en donde el Che ataca la población de Santa Clara. Tiene aproximadamente 300 guerrilleros y está enfrentando a más de 10.000 soldados de Batista, que tienen además tanques y aviones. Y entonces las fuerzas revolucionarias alcanzan a descarriar un tren. Y entonces ese tren es un tren blindado que está lleno de armas. Pues con las armas del tren se lanzan a la conquista de Santa Clara. Por eso es que esa canción tan famosa, ¿no? Aquí se queda la Clara, habla cuando todo Santa Clara se levanta para ver. Porque entonces ahora el ejército rebelde pues se lanzan a la conquista, ¿no? Al triunfo, y llegan a La Habana. La entrada del ejército revolucionario a La Habana es una cosa maravillosa. Y aquí vamos a... Nunca había ocurrido en la historia de América Latina que un ejército rebelde derrotara a un ejército regular a 100 millas de Estados Unidos. Entonces, voy a mostrarles un pequeño corto de la entrada del ejército rebelde en La Habana. Es una época de una verdadera efervescencia en toda América. O sea, es como un asalto algo imposible. Esta idea de un continente sofocado, dominado, explotado. Y ahora estos jóvenes han logrado derrotar a un ejército regular. Los mítines gigantescos, las masas, y después quizá en respuesta a la experiencia de Guatemala, la revolución enjuicia a todo el aparato de seguridad de Batista, todos los miembros de la BRAC, los torturadores, todas esas gentes, y entonces al Che le dan la tarea de ser, digamos, el encargado de esta fortaleza llamada La Cabaña. Y mucho de la leyenda negra del Che deriva de esta experiencia, porque fusilan a cientos de personas que habían participado en la tortura y la persecución de los revolucionarios de Cuba. Voy a mostrarles unas escenas, son escenas muy fuertes, si alguno no las quiere ver, en donde vemos
el actuar de estos juicios sumarios revolucionarios y los fusilamientos. Y las contradicciones con Estados Unidos se hacen cada vez más intensas. La revolución empieza, lo primero que hace es que expropia las grandes haciendas, empezando por la hacienda de la familia de Fidel Castro. La madre de Fidel jamás lo perdonaría. Y se lanza contra Cuba una invasión, la invasión de Bahía de Cochinos. La idea es organizar un grupo de exiliados cubanos entrenados en Nicaragua y establecer una cabeza de playa. Entonces el cálculo de la CIA era, o sea, Kennedy había aprobado los planes, pero se había comprometido a que no mandaría a la Fuerza Aérea Norteamericana. Entonces, en Bahía de Cochinos, pues la revolución derrota a los invasores y Kennedy no interviene. Y entonces, pues las tensiones llegan al máximo. Se piensa que ahora pues va a haber una invasión norteamericana abierta a Cuba. Y entonces, pues lo más cercano que ha estado el mundo a una tercera guerra mundial, los soviéticos mandan a Cuba toda una provisión de cohetes nucleares. Son 24 lanzadores, cada uno con 2 misiles nucleares, 42 MiGs, 42 bombarderos, 42,000 tropas élite. Entonces, en todas las ciudades norteamericanas están apuntadas por un misil nuclear ruso desde Cuba. Entonces, parece inevitable la Tercera Guerra Mundial. Finalmente, se logra un acuerdo entre Khrushchev y Kennedy, mediante el cual los soviéticos se comprometen a retirar los misiles nucleares a cambio de que Estados Unidos retire sus misiles en Turquía y se comprometa a no invadir a Cuba. Entonces, bueno, la revolución se ha salvado, se retiran los cohetes nucleares, pero las hostilidades apenas empiezan. La CIA pone en práctica lo que llaman la operación Mongoose, que entonces tenía un presupuesto de $50 millones, una de las más extensas en la historia de la CIA. Y se encargan de todo, desde poner bacterias en los alimentos, sabotear los campos de cultivo. Esta famosa foto del Che ocurre precisamente cuando llega un barco con armas belgas y explota en otro de los muchos actos de sabotaje contra la revolución. Es muy interesante, y es que estas fotos del Che y de otros revolucionarios las toma un fotógrafo llamado Korda, que había tenido la experiencia de retratar modelos y retrata, esa era la típica foto de Korda, y al ver a estos jóvenes revolucionarios pues los retrata de manera bellísima. El Che se vuelve ministro
de economía. Firma los billetes simplemente como che. Aquí ven ustedes algunos de estos billetes. Y pues se mete a toda la tarea de reorganizar la economía cubana. El Che sentía que el problema principal de Cuba era el monocultivo y la dependencia a un país. Y entonces él trata de diversificar, es decir, en lugar de que lo único que se produzca, dice, no vamos a sustituir la dependencia con los Estados Unidos, pero ahora la dependencia con los rusos. Vamos a crear un país que produzca diferentes cosas, que no solo haga azúcar. Y trata pues de evitar crea industrias, crea otro tipo de cultivos, siempre demostrando con el ejemplo. Sin embargo, pues toda la relación económica de Cuba pues era con los rusos, el apoyo militar era con los rusos. Y entonces, de alguna manera, el Che, que era un tipo tan honrado, tan directo, pues empieza a volverse muy incómodo, porque es una persona que denuncia la burocratización cuando la ve, que trata pues de enfrentar todos estos problemas múltiples, ¿no? los desabastos, y una industria en donde hasta un tornillo era americano, ya que sustituirlo todo, reinventarlo todo, en una situación de enorme aislamiento, de enorme dificultad. Y a pesar del trabajo tremendo como encargado de la economía cubana, el Che se da tiempo para escribe el clásico sobre la guerra de guerrillas, y lo visita brevemente la madre. Aquí vemos a su esposa, a su mujer, Aleida, y a sus muchos hijos. Le encantan los niños, y tiene varios, como ven ustedes en estas fotos. La labor del Che no es solamente al interior de Cuba, se vuelve también un vocero de la revolución en los principales foros internacionales, habla en las Naciones Unidas, conoce a estadistas importantes en todo el mundo. Aquí lo vemos tratando de establecer una relación con China, está siempre tratando de evitar el aislamiento y de diversificar el apoyo para la revolución, de no depender únicamente de los soviéticos. Aquí vemos a el Che con Khrushchev, aquí con Jean-Paul Sartre o con Nehru. Y sin embargo, pues hay todo un distanciamiento entre China y la Unión Soviética, y no es bien visto por los soviéticos el que el Che trate de también establecer relación con los chinos. El colmo es cuando el Che denuncia a los soviéticos por vender armas a los gobiernos que están buscando la revolución. Critica el burocratismo, critica el uso de incentivos materiales. Veamos una de estas intervenciones del Che en un foro internacional. Perdón, este es como ministro.
no tengo muy buenas cosas. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Ese corto corresponde a su labor como ministro. Ahora, el que les había hablado, en donde están hablando en contra de la burocratización. El Che pues tenía un carisma tal que pues cautivaba hasta los hombres. Fíjense ustedes esta descripción que hace el delegado del Partido Comunista Soviético, Yuri Nikolai Medvedchuk. Miren ustedes, dice: me sentí atraído por él, quería alejarme, separarme, pero me atraía. Tenía ojos bellísimos, magníficos, tan profundos, tan generosos, tan honestos, una mirada tan franca que uno no podía dejar de advertirlo. Y hablaba muy bien, con una animación interior. Su conversación era así, tan impetuosa, como si sus palabras lo exprimieran a uno. Entonces, decía ustedes que, pues de alguna forma, pues la actitud del Che, pues estaba un poco a contrapelo de los intereses específicos de Cuba, como en su relación con la Unión Soviética. Entonces, el Che, que pues había sido, digamos, el símbolo de la revolución en todo el mundo, empieza a tener un papel cada vez menor y eventualmente desaparece. Ahora, lo que dice Fidel es que cuando el Che se había unido a la revolución, le había puesto como condición el que no le impidiera, una vez que la revolución hubiera triunfado, seguir yendo a otros países y haciendo otras revoluciones. Entonces el Che reaparece en África. Escoge el Congo y pues es un mundo tan diferente. Piensa él que a partir del centro de África él puede conquistar el continente africano. Se reúne con Nasser, ¿no? Y le platica sus estrategias. Dicen que Nasser se le queda viendo y le dice: mira, le dice, no le hagas al Tarzán. El Che, sin embargo, pues insiste y se lanza a esta expedición, que resulta un fracaso total. Sencillamente no hay posibilidad de comunicarse con las fuerzas africanas. En algún momento, por ejemplo, dan la orden, ¿no?, de avance,
y ve que los soldados no se están protegiendo y les pregunta, bueno, pero ¿por qué? Es que tenemos Dagua. ¿Y qué es eso de Dagua? No, pues ya el brujo ya nos dio una protección y ya con eso no somos invulnerables a las balas. El Che no puede creer que están hablando en serio. Tiene que acabar llevando un brujo a las batallas. Y como eso, o sea, entre ellos, entre los tutsis y los dos se pelean, no hay manera de hacer un frente común. Los oficiales se escapan a los prostíbulos, hay una epidemia de enfermedades venéreas. El Che pues se enferma, ¿no? De toda malaria y todo ese tipo de cosas. Y en esta triste coyuntura muere su madre, muere la madre del Che. Entonces, eventualmente pues la experiencia africana pues es un fracaso. El Che se refugia en la embajada de Dar es Salaam. Y ahora lo más duro para el Che es que antes de irse de Cuba había dejado una serie de cartas con la instrucción de que se leyeran en caso de su muerte. Pero estando él en África, Fidel da lectura a la famosa despedida del Che Guevara, haciendo imposible que regresara a Cuba. Ahora, lo que dice Fidel es que ya no se podía no decir nada, y ya la suspicacia por la ausencia del Che era tal que él tenía que dar una explicación. Pero en términos reales, pues ahora el Che es un hombre sin país. Regresa a Cuba de manera clandestina y lo disfrazan, le sacan cada uno de los pelos para crear esta nueva figura, ¿no?, de él. Dicen que ve a sus hijos ya disfrazados y que la hijita le dice a la mamá, mira, ese viejito me ama, mira cómo me mira. Era padre. Y pues se lanza a Bolivia. Bolivia está en el centro de América Latina. Tiene fronteras como con 7, 8 países. Y entonces el Che pensaba que ahí podía establecer un foco guerrillero y desde allí ir a Argentina, a Brasil, a todos los países que tienen frontera con Bolivia. Pero la experiencia en Bolivia es también un desastre. Lo primero que ocurre es que Monge, el secretario del Partido Comunista Boliviano, le retira su apoyo. Le exige ser él el director de la revolución, el líder, que era lo único que el Che le podía dar. Entonces pierde el contacto con todo el movimiento urbano de Bolivia. Queda aislado. Después, en uno de los ejercicios preparatorios, se pierde el grupo del Che. Están 48 días. Ya para entonces el ejército descubre el campo y tienen que empezar la revolución antes de estar preparados. En fin, toda la experiencia es terrible, ¿no? Su compañera Tania y otros es capturada y asesinada con la mitad de la guerrilla. Y lo peor, el sistema de radio se descompone y entonces ya no pueden establecer contacto con Cuba. Están, digamos, completamente aislados en
la selva boliviana. Tratando de romper este cerco, manda a dos de sus guerrilleros, a Ciro Bustos y a Regis Debray, a que traten de comunicarse con los revolucionarios y con Cuba, pero los arrestan. Y para colmo de males, Ciro Bustos es un dibujante que ha hecho dibujos de todos los revolucionarios. Entonces ahora los americanos tienen la absoluta certeza de que el Che está en Bolivia y el Che está completamente aislado. Estamos hablando de 25 guerrilleros contra más de 10.000 soldados bolivianos asistidos por la CIA y por el nuevo cuerpo que han creado los Estados Unidos, las boinas verdes. El Che está enfermísimo, con un asma intolerable, y hay toda una campaña de propaganda en contra de ellos. El ejército boliviano los acosa, les cierran el paso, y el Che y sus guerrilleros siguen en un esfuerzo sobrehumano. Llegan a la higuera, ya cerca de los Andes. Y entonces el Che se atora, se resbala y lo arrestan. Aquí es donde el agente de la CIA, que le pregunta, ¿no?, si es argentino o cubano, recibe la respuesta del Che. Dicen que no lo podía matar. La instrucción de la CIA es asesinarlo. Entonces, finalmente lo matan al Che. Y los americanos están ansiosos de probar que es él. Entonces exhiben su cadáver. Esta es, le ponen su cuerpo muerto, y entonces el cadáver del Che abre los ojos. Veamos, son películas muy dolorosas. Le cortan las manos, pero a pesar de que esconden su cuerpo, la figura del Che se multiplica. Renace en las marchas de los jóvenes en todo el mundo. Se vuelve un símbolo universal de la revolución. Quiero compartir con ustedes los tres mensajes de despedida del Che Guevara. Esta es la que le escribe a sus padres. Le dice: queridos viejos,
Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante. Rocinante es el caballo de Quijote. Por eso es que mañana voy a hablar de esto. Vuelvo al camino con mi adarga al brazo. Puede ser que esta sea la definitiva. No lo busco, pero está dentro del cálculo de posibilidades. Si es así, va un último abrazo. Ahora, una voluntad que pulido con delectación de artista sostendrá unas piernas flácidas y unos pulmones cansados. Lo haré. Acuérdense de vez en cuando de este pequeño congotiero del siglo XX. Un abrazo de hijo pródigo y recalcitrantemente para ustedes, Ernesto. A sus hijos. Si alguna vez tienen que leer esta carta, será porque yo ya no estaré con ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no se recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios, estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar a la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo más importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grandote y un gran abrazo de papá. Y el mensaje a todo el mundo en la tricontinental. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra, haya llegado hasta un oído receptivo y otras manos empuñen nuestras armas y emprendan los cantos luctuosos con el tableteo de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y de victoria. Hasta la victoria siempre. Che. Muchas gracias, amigos. Y pues a ver si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Estamos abiertos. Sí. ¿Qué más hablen fuerte para ustedes? ¡Ay! Norma, justo. Es una gran divulgadora de la fiesta. ¿Cuándo es tu conferencia? Mañana aquí es sobre ciencia y deporte. Ciencia y deporte. Adelante. Sí, ¿alguno de sus hijos dio su talento revolucionario? Me pregunta sobre sus hijos. Pues mira, realmente no. O sea, los hijos del Che, sobre todo una de ellas, una de las hijas, han hecho mucho por tener el museo del Che y ver sus escritos. Pero pues realmente han sido personas que han crecido en Cuba y que pues yo creo que pues han sido muy pues enmarcados en todo el mito, ¿no? del Che, no creo que tuvieran la libertad de emprender una vida como de guerrillero. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Se sabe quién les apoyó para salir de México a Cuba? ¿Quién les proporciona el gran mar? Bueno, hay diferentes teorías. Hay algunos que piensan que le sacó dinero a Pío Socarrás, le sacó dólares. Tenían ellos todo un movimiento urbano de recabación de fondos. El que los ayuda políticamente es Cárdenas. Sin Cárdenas no hay Granma, porque él es el que los saca de la cárcel. En cuanto a los recursos específicos, bueno, pues eso es algo que está abierto a mucha especulación. Sí.
Se ha especulado mucho de diferencias del Che Guevara y Fidel Castro. Se dice que fue abandonado por Fidel Castro. Usted ahorita dice que hubo un problema técnico, ¿no? de radio, no dice que hubo un abandono real. Quisiera saber si puede ahondar más sobre eso. Por otra parte, bueno, nos habló de todo lo que fue Latinoamérica y las dictaduras militares y la guerrilla en respuesta también a esos gobiernos en la lucha por derrocarlos. Pero después se viene todo un proceso donde ex guerrilleros importantes, como el propio Mújica y otros, participan en elecciones y Mújica llega a ser presidente de su país. Es una mera especulación también, pero creo que es válido planteárselo. Si el Che no hubiese muerto, ¿estaría hoy en procesos como estos? ¿Habría estado participando en una lucha democrática electoral? Mira, pues es imposible saberlo, ¿no? O sea, especular pues es un ejercicio inútil. Yo te diría que en cuanto a la relación de Fidel y del Che, pues hay muchas opiniones, ¿no? Hay algunos que piensan que había cierto distanciamiento, porque el Che veía la revolución como un proceso permanente y Fidel estaba tratando de proteger la revolución cubana, ¿no? En cuanto a Bolivia, mira, el hecho de que se les descompusiera el radio, pues es un accidente, ¿no? Eso no se puede atribuir a una intencionalidad. Tú pudieras decir, bueno, era muy difícil encontrarlos y entre ellos no podían encontrarse, aislados ahí en las selvas, ¿no? Es muy difícil de decirlo. Ahora mira, en cuanto a tu pregunta más importante, que es ¿qué hubiera pasado si el Che no hubiera muerto? Hay en muchos investigadores una sensación de que el Che se va a morir en Bolivia, ¿no? De que hay que es como una batalla imposible, ¿no? Y sin embargo, fíjate, en alguna ocasión un periodista me preguntó, ¿y qué hubiera pasado si el Che hubiera superado la higuera? Y entonces, días después, vi una foto de miembros de la guerrilla del Che que sí lograron cruzar los Andes. Entonces yo me puse a pensar, el Che pudo haber sido uno de ellos. Y yo ahí sí le dije al periodista, mira, si el Che hubiera cruzado los Andes, el mundo sería otro. Si el Che hubiera reaparecido en Chile o en Argentina, ¿no? Aquello hubiera sido otra sierra maestra, ¿no? Ahora, en cuanto a revolucionarios, personas como Daniel Ortega, ¿no? Que tuvieron todo un papel revolucionario que ahora, como presidentes, pues parecen contradecir muchos de los ideales que enarbolaban cuando eran revolucionarios. Pues es una tristeza, ¿no? Es una tristeza. Vamos a esperar que pues, en México pues, haya una transición democrática honrada, ¿no? Estamos con mucha esperanza. En cuanto a qué hubiera hecho el Che, qué hubiera apoyado, pues eso es algo imposible, porque las acciones de una persona no se dan de manera aislada, se dan dentro de un contexto histórico. Entonces, ¿qué contexto histórico hubiera encontrado el Che? Pues eso es algo que no podemos saber. Y es muy peligroso aventurar opiniones, porque, pues, ¿qué vida le hubiera tocado? Lo que podemos es analizar su quehacer, su conducta, su lucha y su ejemplo. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Sí? ¿No le tocan a su mujer? Los que se conocen son los que los leí. Sí. Un poco más fuerte. En el contexto histórico, ¿qué tan usual o poco usual es la forma en la que actuó el Che Guevara al fusilar a los miembros de la Guardia Cubana? Mira, tristemente, o sea,
al ver la historia, ¿no? Tú ves, por ejemplo, a los sandinistas que decidieron no fusilar a la Guardia Somocista, inmediatamente esa gente se volvieron la contra. Toda la contrarrevolución nicaragüense. Entonces, indudablemente hay elementos represivos en la revolución cubana. Ahora, ¿qué tanto puedes tú sostener una revolución sin utilizar estos mecanismos? Es algo que no lo sabemos. Hasta ahorita, casi cualquier revolución triunfadora pues, ha atacado pues, a los enemigos. Ahora, para muchas personas, pues el fusilar a alguien pues, es algo, o sea, la pena de muerte pues, es algo que se condena siempre. Pero si tú te pones a ver pues, el contexto que estaban ellos viviendo y lo que habían hecho muchas de esas personas, pues es también una... Y el intento, hay que decirlo, o sea, el intento fue hacer juicios revolucionarios. No se permitía, por ejemplo, que una persona ejerciera la venganza, o que una persona que había sido... Muchas gracias, amigos. Gracias por... Nos vemos. Un placer. Ojalá vengan mañana. Para la bola. Gracias, amigos. Entonces yo simplemente lo consigno, ¿no? Trato de ofrecer un juicio ecuánime, ¿no? Sí. Finalmente, de acuerdo a la información que usted considera en su criterio, Fidel Castro... No olviden dejarme sus tarjetas si les han llegado aquí. Fidel Castro meramente traicionó a Guevara, influyó para su muerte en Bolivia de cierta forma. Yo no lo creo. O sea, yo pienso que el Che pues tenía una serie de ideas fijas. El Che pensaba que el foco guerrillero podía generar las condiciones revolucionarias. Por eso es que, si ustedes se fijan en África, se buscan lugares centrales como el Congo o en Sudamérica, Bolivia. Y pensaba que a partir del foco guerrillero se podían sin ver que, por ejemplo, en Cuba, no solamente era el foco guerrillero, había todo un movimiento urbano, había todo un movimiento, digamos, encabezado por personajes como Frank País y otros, que sostenían y proveían a ese foco guerrillero. Pues tenían algunas ideas un poco como mecánicas, ¿no? de funcionamiento de la... El Che no tenía ninguna identificación en Bolivia, no es lo mismo Fidel Castro en Cuba que el Che en Bolivia o en el Congo. Era una persona que estaba llegando ahí, no conocía el lugar, el territorio, ¿no? Entonces, yo creo que también hay no se puede ignorar la personalidad del Che, su deseo de seguir en la lucha revolucionaria, de buscar nuevos, el mismo temperamento impetuoso, ¿no? del Che. O sea, yo creo que la decisión de ir a Bolivia y al Congo no es que Fidel estuviera orillando a hacerlo. Yo creo que también pudieron haber habido diferencias entre ellos, indudablemente, pero yo no creo que haya sido una traición, mucho menos. Yo quisiera preguntar su opinión sobre dos temas concretos relacionados con guerrillas y guerrilleros. La primera de ellas, usted en el inicio de su charla dice que Latinoamérica vivía situaciones económicas y políticas muy especiales que permitieron la generación de varios movimientos guerrilleros en diversos países de Latinoamérica, entre ellos obviamente el tema de la charla de hoy. Le agradezco mucho la información. ¿Cree que en este momento en que varias democracias
que han sido de alguna forma tocadas o trastocadas en sus orígenes electorales por fuerzas que presuntamente están ligadas con la ultraderecha o la derecha e incluso con el gobierno de Estados Unidos, movimientos desestabilizadores como Cristina Fernández, como lo que está sucediendo en Brasil con Dilma y con Lula, lo que está sucediendo en Venezuela, daría de nueva cuenta origen a la formación y a la creación y al resurgimiento de grupos que generó Ernesto Che Guevara. Y la segunda, también me gustaría mucho conocer su opinión respecto a la posición que ha manifestado uno de los grupos guerrilleros actuantes en este país, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a través de su vocero, el subcomandante Oigaliano, anteriormente el subcomandante Marcos, respecto a el nuevo gobierno que surge en México a partir, o que surgirá a partir del día 1 de diciembre, que ya ve que lo ha dicho, lo ha identificado como Andrés Manuel López Obrador como el más derechista de los candidatos derechistas en el pasado proceso electoral. Mira, yo creo que las condiciones históricas que estamos viendo ahora son muy diferentes a las que existían en la época del Che. Es decir, Guerra Fría. para empezar, no hay guerra fría. Y eso era un elemento determinante porque cualquier gobierno que tuviera alguna ambición nacionalista o alguna ambición popular, inmediatamente se le identificaba como un aliado potencial o real de la Unión Soviética y por lo tanto como un enemigo a destruir. Entonces yo creo que eso introducía todo un elemento de distorsión en las relaciones internacionales de Estados Unidos y además al mismo tiempo en el apoyo automático de cualquier tirano conservador. Entonces, esa situación llevó a cosas terribles, apoyar a personajes realmente execrables. O sea, yo creo que esa generación de dictadores, Duvalier en Haití, olvidaron Y Sausana Babich. Hombre, la gente verdaderamente, eso no existe. Y de hecho, en la mayor parte de América Latina ha habido democracias y ha habido triunfos de gobiernos de izquierda, como es el caso de Evo Morales, de Lula, de Argentina, ¿no? Entonces, yo siento que con todos sus defectos, pero el panorama hoy es un panorama mucho más democrático, mucho más abierto que el que existía en los 50s, en los 60s. Entonces, yo siento que pues eso reduce la idea de un surgimiento de guerrilla. Porque muchas veces hemos visto a través de mecanismos electorales que sí se ha logrado pues, el cambio de regímenes, el cambio de políticas. Mújica sería el ejemplo, ¿no? Sí. Esto también, pues, hemos visto pues el fracaso pues, del socialismo real, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Hemos visto pues que toda estos ideales, cuando se vuelven gobiernos autoritarios y burocráticos, pues, que tampoco funcionan, ¿no? Ahora, en cuanto a tu segunda pregunta, pues, con honestidad, te respondo que realmente no he estudiado a fondo las diferencias entre ellos, ¿no? Yo ciertamente no comparto la idea de que Andrés Manuel pueda ser derechista, el más derechista de los derechistas. No lo entiendo, ¿verdad? Pero realmente no quisiera yo hablar de manera superficial o poco informada, no he estudiado a fondo ese tema. Preferiría poder darte una respuesta más informada que simplemente una ocurrencia o un comentario superficial. Gracias. ¿Alguna otra cosa? Pues oigan, pues ¿cómo les agradezco? ¿Les gustó la conferencia? ¿Les interesante? Gracias.